Mano de copal. Saludos, Ger, y saludos a tu audiencia. Anónimo, por favor. Algo me ocurrió en el Día de Muertos que me tiene bastante sacada de onda. Empezó la noche del 1 de noviembre. En mi casa somos bastante tradicionales, así que como cada año, montamos un altar para recordar a nuestros seres queridos que ya no están con nosotros. Ponemos fotos de los abuelos, de tíos que ya partieron, y claro, no podían faltar las velas, el pan de muerto, las frutas, calaveras de azúcar y todo lo que se usa para hacer un altar chido. Mi mamá incluso encendió copal ese día, ese incienso que huele bien fuerte, que dicen que sirve para guiar a los espíritus de vuelta al mundo de los vivos o algo así. Bueno, ya con el copal humeando en el altar, todos nos vamos a la cocina a cenar. Las luces las dejamos apagadas, pero con velas encendidas. Esa es otra de esas tradiciones. Dicen que así los muertos se sienten más en confianza para acercarse. La verdad no sé qué tan cierto sea todo eso, pero si mi mamá lo dice, pues se hace, ¿no? Ahí estábamos, sentados en la cocina, cenando en familia, como si nada. Pero algo me tenía inquieta, no te voy a mentir. El humo del copal se estaba esparciendo por toda la casa, y la verdad, se veía bien tétrico con todas las luces apagadas. Yo no podía evitar mirar de reojo hacia la sala donde estaba el altar, y lo que vi ahí, te juro por mi vida, fue una figura sentada en una de las sillas junto al altar. No era una sombra normal que se forma cuando algo se interpone entre la luz y la pared. Era algo diferente. Era una sombra, sí, pero con forma humana, definida. No era como el humo del copal que se mueve sin sentido. Era algo más, mucho más. No lo pude evitar. Me salió un grito del alma, de esos que jamás había soltado antes. Mi mamá y mi papá se levantaron de golpe como si les hubieran metido el susto de sus vidas. Entonces les señalo hacia la figura. Y claro, con las luces apagadas ellos no veían nada. Mi papá, todo macho, va y prende las luces. Volvemos a la sala y ya no había nada. Pero lo que sí noté fue que el humo del copal se había vuelto mucho más denso, como si se hubiera quemado demasiado rápido en esos pocos segundos. Y ahora, sé que esto ya puede sonar de plano muy fantasioso, pero te juro que la silla en la que vi la figura estaba caliente, no tibia, no, caliente, como si alguien de verdad hubiese estado sentado ahí hace nada. Desde ese día, el Día de Muertos ya no me parece una simple tradición. Sigo haciendo todo como antes porque son nuestras costumbres y hay que respetarlas, pero ahora lo hago sabiendo que estas cosas no son juegos. Mi mamá dice que tal vez era un espíritu familiar, alguien que quería hacernos una visita. No lo sé, pero si era alguien de la familia, no entiendo por qué se quedó ahí, sentado, observándonos. Lo que sí sé es que ahora pienso 2 veces antes de hacer cualquier cosa en este día tan especial, porque quizás no veamos a los que invitamos con nuestros rituales, pero eso no quiere decir que no estén ahí, a nuestro lado, viéndonos. Y la verdad, eso me da un miedo que no te puedo ni explicar. Muchas gracias por escucharme, Ger. El retrato de la abuela. De verdad necesito que me escuches con toda la seriedad del mundo. Esta historia empieza con mi abuela y con cómo un simple retrato casi me desquicia por completo. A ver, para que entiendas, siempre hago un altar de muertos en mi departamento. Lo normal, comida, velas, adornos. Pero este año quise hacer algo más especial, algo más personal, ¿sabes? Así que me fui al ático de la casa de mis papás a buscar algo viejo y significativo. No sé, una foto o algo así. Después de mover un chorro de cajas y esquivar las telarañas, di con una foto de mi abuela. No era una foto común y corriente. Estaba envuelta en una tela negra bien rara y alrededor había una cruz
y unos amuletos que nunca había visto. De esos que si los ves en una película de terror, sabes de inmediato que la cosa está muy mal. Pero yo, bien pendeja, la verdad, pensé, cosas viejas, y me la llevé. La puse en mi altar como si nada, al lado del pan y las velas. Pero güey, ahí empezó la locura. No te miento, esa misma noche empecé a tener sueños bien cabrones con mi abuela. Y no pienses que eran sueños bonitos donde ella me daba galletas y me decía que me quería. No. En los sueños, mi abuela estaba bien rara. Me hablaba con una voz que no era la suya y las cosas que decía, mejor ni te digo porque te cierran el canal. Me empecé a preocupar, obvio, pero al principio no quería pensar que tenía que ver con la foto. Quise creer que eran solo sueños feos, que ya iban a pasar, pero seguían y seguían. Cada noche era como una versión peor de la anterior. Al final no soy tan boba. Me di cuenta de que todo empezó con esa foto. Así que me levanté una mañana, fui directo al altar y quité el retrato de mi abuela. Lo guardé en el fondo de un cajón, bien lejos de todo, y puse un candado para que ni el aire lo tocara. Y mira, santo remedio. Como si fuera magia, los sueños pararon. Pararon y ya estaba empezando a respirar tranquila. A pensar que todo había sido una mala jugada de mi mente. Unos días después, mi mamá vino a visitarme. Estábamos platicando de la vida, de cómo le iba a mi hermana en la escuela. Y no sé cómo, pero salió el tema del retrato. Yo se lo mostré, pensando que me diría algo como, ¡ay, qué bonita foto! Pero la cara que puso parecía que había visto al mismísimo diablo. Y ahí me di cuenta de que la cosa iba en serio. Me preguntó dónde había encontrado esa foto y le conté toda la historia del ático, de cómo la había visto envuelta en esa tela negra y con todos esos amuletitos raros. Güey, ahí se armó el drama del siglo. Mi mamá me miró con una cara de terror y me soltó la bomba. Esa foto estaba escondida porque a mi abuela le habían hecho brujería con ella. Yo no lo podía creer. Mi mamá me contó que una bruja del pueblo les había recomendado guardar la foto de esa manera para que no afectara a la familia, que por eso estaba en el ático, escondida. Me quedé helada. Me estaba jugando la vida sin tener ni idea. Imagínate si esa cosa me hubiera hecho algo peor. ¿Me entiendes? Mi mamá no paró de hablarme durante como una hora sobre cómo se deben hacer las cosas, cómo respetar las tradiciones y todo eso. Después de todo ese sermón, volví a envolver la foto en la tela negra, le puse de nuevo la cruz y los amuletos, y mi mamá y yo la llevamos al ático para ponerla bien lejos de todo. Ahí está guardada ahora, y te lo juro por lo más sagrado, nunca más la voy a volver a tocar. Pero aquí viene lo más creepy. Desde todo ese rollo, no puedo dejar de pensar en lo que me decía mi abuela en los sueños. Era tan real, tan vívido que me cuesta creer que no era ella. Y eso es lo que más me aterra, que aunque quiero pensar que era algo malo haciéndose pasar por ella, no puedo estar segura. ¿Y si era ella realmente tratando de decirme algo? Es una idea que no me deja dormir. Por eso ahora cada vez que hago el altar, siento un buen de miedo. Y no es un miedo normal, es un miedo que me llega al alma. Cada vela que enciendo, cada calaverita que coloco, lo hago con un respeto que jamás había sentido, porque ya me cayó el 20 de que hay cosas en este mundo y en el otro que es mejor ni tocar. Día de Muertos ya no es lo mismo para mí. Se convirtió en algo mucho más serio. Gracias por leerme, Ger. Saludos. Algo nos siguió. Hola, Ger. Espero estés disfrutando estas épocas tan misteriosas. Quiero compartir contigo algo que me ocurrió el Día de Muertos del año pasado. Un episodio que me hizo apreciar más esta festividad. Primero, tienes que saber que fue un año especialmente duro para mis hermanos y para mí. Nuestro querido perro Charco, un perrito de pelaje aborregado al estilo poodle, nos dejó. Sus problemas de salud lo llevaron a un punto en el que ya no podía más y se nos adelantó, dejándonos llenos de tristeza, pero también de gratitud por los buenos momentos compartidos.
Creo que es importante que sepas esto para entender lo que vino después. El Día de Muertos decidí visitar a mis hermanos. No teníamos ningún plan especial, pero mi hermano mayor tuvo la idea de ir a pedir dulces por primera vez en Xochimilco. Invitó a un par de sus amigos, y claro, yo no podía negarme. Xochimilco es un lugar lleno de vida y tradición, y además se ve espectacular durante estas fechas. Todos nos esmeramos en nuestros disfraces. Fue un buen día. Regresamos a casa ya bastante tarde, cerca de la 1 de la madrugada. Mi hermano mayor, su amigo y yo decidimos caminar juntos para dejar al amigo en su casa. A menos de 1 cuadra de haberlo dejado, empecé a escuchar algo, como pasos detrás de nosotros. Mi primer pensamiento fue que debía ser algún animal callejero o quizás incluso una persona. Pero algo en el ritmo de esos pasos me hizo pensar 2 veces. No sé, había algo peculiar en el sonido. Opté por ignorarlo. Total, estábamos casi en casa y mi hermano mayor parecía completamente absorto en su celular, sin percatarse de nada. Pero la sensación de que algo o alguien nos seguía se mantuvo. Ahí estaba. Seguimos caminando, mi hermano y yo, alejándonos cada vez más de la casa de su amigo. Aunque intenté ignorar la sensación de que alguien nos seguía, simplemente no podía quitármela de la cabeza. Tenía como una especie de eco, ¿sabes? Cada vez que daba un paso, sentía como si algo replicara ese paso detrás de nosotros. En el trayecto hacia casa, solo nos cruzamos con un par de personas. No parecían prestar atención a nosotros. Estaban inmersos en sus propias conversaciones o en la pantalla de sus celulares. Pero una vez que pasamos por una gran avenida que está cerca de nuestra casa, ya no había nadie más a la vista. Mi hermano iba absorto en su celular. Yo, por otro lado, me encontraba cada vez más preocupado, con la sensación de que nos seguían todavía palpitando en mi mente. Empecé a pensar en todas las posibilidades. ¿Y si nos asaltaban? ¿Y si algo malo pasaba? Así que mantuve la mirada al frente. Mi cuerpo estaba en alerta. Justo cuando estaba sumido en esos pensamientos, escuché los pasos otra vez. Pero ahora fue diferente. No solo los escuché, también vi algo. Fue apenas un destello por el rabillo de mi ojo izquierdo, como un fugaz borrón blanco. Se movía al lado de mi hermano, a la misma velocidad que nosotros. Sentí miedo y fascinación al mismo tiempo. Por un momento me resistí a voltear la cabeza, como si hacerlo pudiera romper algún frágil hechizo y desatar algo terrible. Finalmente, reuní el coraje y giré la cabeza hacia donde había visto el movimiento. Pero lo único que vi fue a mi hermano, todavía ensimismado en su celular. No había ningún borrón blanco, ningún fantasma, nada. Me giré para mirar atrás por fin y tampoco había nada ni nadie en la calle. Estábamos completamente solos. Sin embargo, la sensación de que nos seguían no desapareció. Seguía ahí, como un hilo invisible que se negaba a romper. Decidí no comentar nada al respecto. No quería asustar a mi hermano ni tampoco quería que pensara que me estaba volviendo loco. Finalmente llegamos a casa. Entramos y cerramos la puerta detrás de nosotros. Fue en ese momento cuando sentí que la sensación de los pasitos se desvanecía, como si la barrera del hogar hubiera cortado cualquier conexión con lo que quiera que nos hubiera estado siguiendo. Al día siguiente reflexioné sobre lo que había pasado y llegué a una conclusión que, aunque lejos de ser aterradora, es muy especial para mí. Me gusta pensar que era Charco, nuestro querido perro, quien, aprovechando alguna especie de brecha entre los mundos en esta noche tan especial, decidió acompañar a mi hermano y a mí durante nuestro trayecto nocturno, cuidándonos como siempre lo hizo. Sé que no es una historia que te haga saltar del susto, pero es algo que me tocó profundamente. Tengo muchas más anécdotas que me gustaría compartir contigo más adelante, y espero de corazón que esta historia tenga la oportunidad de aparecer en alguno de tus videos. Un saludo afectuoso y gracias por leer. Oscuros. Quiero desearles a todos un feliz Día de Muertos. Recuerden que estas fechas no son para estar tristes,
sino para recordar a aquellos que ya no están con nosotros y demostrarles que nosotros que seguimos con vida los honraremos hasta que nuestra hora llegue. Muchas gracias por haber llegado hasta el final de este video. A tu derecha te dejo experiencias de horror que vivieron personas en Halloween y a tu izquierda te muestro historias que vivieron traileros. Les mando un gran abrazo a todos. Hasta pronto, oscuros.